El aliento helado del aire me golpea el rostro, pero no es el frío de la noche lo que me hace temblar. No, es otra cosa. Mis pies están clavados al suelo del claro de la asamblea, el mismo lugar donde, hace solo unas horas, la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Ahora solo queda un eco pesado de lo que acaba de suceder. José está a mi lado. Su presencia, antes tan discreta, ahora irradia una autoridad palpable. La manada, antes dividida y confusa, lo mira con una mezcla de respeto y asombro. Anciana Rosa asiente, sus ojos sabios fijos en mí. ¿Cómo diablos llegué aquí? ¿Cómo es que esta era mi vida ahora? No lo entiendo del todo, ni siquiera después de que él haya revelado el mayor secreto de la manada ante todos. Parece una vida entera atrás, aunque solo hayan sido un par de meses, cuando el olor a resina de pino y a tierra húmeda debería haberme traído consuelo. Debería haberme recordado a casa, a la pertenencia, a esos 1000 pequeños momentos que conforman una vida en una manada. Pero no, mientras estaba en el borde del claro de la reunión, viendo cómo la hoguera proyectaba sombras danzarinas sobre rostros que conocía desde la infancia, todo lo que podía oler era mi propio miedo, agudo y acre, mezclándose con el humo hasta que no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Aquella noche, mi voz apenas era un susurro en mi propia cabeza. Era la ceremonia de la luna. Las palabras me parecían piedras en el estómago. Durante 3 años, había creído que esas palabras se aplicarían algún día a mí. 3 años de estar al lado de Carlos, de aprender los ritmos de sus estados de ánimo, de hacerme más pequeña y silenciosa para encajar mejor en la vida que él imaginaba. 3 años diciéndome a mí misma que el vínculo que compartíamos, frágil y deshilachado como a veces se sentía, era suficiente. Me ajusté el cardigan gris, mis dedos buscando el borde deshilachado que había deshecho tantas veces antes. La tela estaba suave de tanto lavarla, cómoda como se vuelven las cosas viejas cuando se amoldan a tu cuerpo. A mi alrededor, los miembros de la manada se movían con determinación, su entusiasmo palpable en el aire como electricidad antes de una tormenta. Mujeres con sus mejores vestidos, hombres con el pelo engominado, niños correteando entre las piernas de los adultos con ese tipo de alegría que proviene de sentir algo trascendental sin comprender lo que significa. Y yo, de pie, con mis vaqueros descoloridos y mi cardigan, el pelo rubio pálido recogido en una simple trenza, pareciendo exactamente lo que era, olvidable. Viniste. La voz de Carlos me hizo sobresaltarme. Tan absorta estaba en mis pensamientos que no lo había notado acercarse. No había captado su aroma en el viento. Eso debería haberme dicho algo, ahí mismo. Lo fácil que podía acercarse sigilosamente, lo poco que mis instintos lo registraban como alguien lo suficientemente importante como para rastrearlo. Me giré para encararlo, forzando mi expresión a algo que pudiera pasar por calma. Esa noche se veía bien, siempre se veía bien. Alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro que atrapaba la luz del fuego y ojos ámbar que recordaban a todos que venía de una estirpe fuerte. Estirpe alfa, susurraba la gente, destinado a la grandeza. Claro que vine, dije, y odié lo pequeña que sonaba mi voz. Me lo pediste. Algo destelló en su rostro, culpa quizás, o impaciencia mal disimulada. María, necesito hablar contigo. Mi corazón, esa cosa traicionera, dio un vuelco. Quizás me había equivocado. Quizás la distancia que había sentido crecer entre nosotros estos últimos meses era solo mi imaginación, mi propia inseguridad pintando sombras donde solo había luz. Quizás caminemos, dijo,
ya moviéndose hacia la linde del bosque, lejos de la multitud. Lo seguí, siempre lo seguí. El bosque se tragó los sonidos de la celebración, amortiguándolos hasta convertirlos en algo distante y onírico. Carlos caminaba rápido, su paso largo y decidido, y tuve que trotar para seguirle el ritmo. Habríamos avanzado unos 50 metros cuando finalmente se detuvo, girándose para encararme en un pequeño claro donde la luz de la luna se filtraba a través del dosel de los árboles. No sé cómo decir esto, comenzó, y esas palabras, esas terribles y cobardes palabras, me lo dijeron todo antes de que pronunciara otra sílaba. Entonces no lo hagas, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Solo ten la decencia de ser honesto. Se encogió como si lo hubiera abofeteado. Bien, que sintiera algo, aunque solo fuera el aguijón de ser descubierto. Ana será anunciada como luna esta noche. Las palabras salieron atropelladamente, como si las hubiera retenido tanto tiempo que se hubieran fermentado en algo tóxico. El consejo decidió hace semanas. Su linaje, su fuerza, sus conexiones con los territorios del norte. Ella es lo que la manada necesita, lo que yo necesito. Ana. Por supuesto, era Ana. Bella y poderosa Ana, con su cabello oscuro como la medianoche y sus ojos plateados, que podía transformarse más rápido que nadie que hubiera visto, que se movía por la política de la manada como si hubiera nacido para ello, lo que, supongo, había hecho. ¿Y qué soy yo? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Pequeña y rota, la mandíbula de Carlos se apretó. Tú eres... Siempre has sido amable, María. Dulce. Pero la manada necesita más que amabilidad. Ahora mismo estamos expandiéndonos, formando nuevas alianzas. Necesito a alguien que pueda estar a mi lado en ese mundo. Alguien fuerte. La implicación flotaba entre nosotros como una cuchilla. No eres lo suficientemente fuerte. Sabía que este momento llegaría. Una parte de mí lo había sabido durante meses, quizás más tiempo, pero saber y experimentar eran países completamente diferentes. Y de repente me encontré incapaz de respirar, el bosque apretándose a mi alrededor como si quisiera asfixiar lo poco que quedaba de mi dignidad. Ya veo. 2 palabras. Eso fue todo lo que pude pronunciar. Estarás atendida, continuó Carlos. Y ahora su voz llevaba esa nota de tranquilidad practicada, como si hubiera ensayado esto. El consejo ha arreglado un emparejamiento para ti, alguien apropiado. No estarás sola. Un emparejamiento, como si yo fuera un problema a resolver, un cabo suelto que había que atar prolijamente para que Carlos pudiera seguir adelante sin la engorrosa complicación de haber dejado a alguien atrás. ¿Quién? No sé por qué pregunté. ¿Qué importaba? José, el beta, ha accedido a tomarte como su compañera. José, el nombre apenas significaba nada para mí. Lo había visto por ahí, callado, poco destacable, el tipo de hombre que se desvanece en el fondo de cualquier reunión, lo cual tenía sentido, supongo. Gente de fondo para una chica de fondo. Debo volver, dijo Carlos, ya dándose la vuelta. La ceremonia empieza pronto. No tienes que quedarte si no quieres. Lo entendería. Me dejó allí, de pie bajo la luz de la luna, con mi corazón hecho pedazos a mis pies. Y me di cuenta con una claridad asombrosa de que ni una sola vez me había mirado a los ojos durante toda la conversación. No sé cuánto tiempo estuve allí. El suficiente para que el frío se colara por mi cardigan. El suficiente para que los sonidos de la celebración crecieran hasta un crescendo. El suficiente para escuchar los aullidos de alegría que significaban que el anuncio se había hecho. Que Ana era ahora la luna. Que la vida que había imaginado para mí
había sido entregada a otra persona. Cuando finalmente me obligué a moverme, mis piernas se sentían desconectadas de mi cuerpo, como si estuviera pilotando a una extraña a través del bosque. No volví al claro. No podía soportar verlos. Carlos y Ana, dorados y perfectos, mientras todos celebraban un futuro del que yo nunca formaría parte. En lugar de eso me alejé de la celebración, de las tierras de la manada, siguiendo caminos que conocía desde la infancia hasta que me encontré en el viejo arroyo que marcaba el límite oriental de las tierras de la manada. El agua corría oscura y rápida en esa época del año, hinchada por el deshielo de principios de primavera. Y me senté en la orilla y finalmente me permití llorar. No el tipo bonito de llanto de las películas, el feo. Ese tipo en el que no puedes respirar y te moquea la nariz y haces sonidos como un animal herido. Lloré hasta que no me quedó nada, hasta que estuve hueca y vacía y pequeña. Fue entonces cuando escuché pasos. Levanté la cabeza de golpe, el instinto superando al dolor. No estaba sola. Tranquila, dijo una voz, masculina, grave, cuidadosa. No estoy aquí para hacerte daño. Reconocí esa voz, aunque rara vez la había oído dirigida a mí. José apareció a la luz de la luna y por primera vez realmente lo miré. No era alto como Carlos, no estaba construido como un guerrero. Era normal, quizás de 1,75 m, delgado en lugar de musculoso, con el pelo castaño claro que parecía cortarse él mismo y ojos color avellana que parecían demasiado viejos para su rostro. Vestía ropa sencilla, vaqueros oscuros, una camiseta tipo Henley, botas que habían conocido tiempos mejores. Nada en él gritaba poder o autoridad. Era exactamente lo que había dicho Carlos. Apropiado para alguien como yo. Has venido para asegurarte de que el descarte no haga algo dramático, ¿verdad? La amargura en mi voz nos sorprendió a ambos. Algo destelló en su expresión. Dolor, quizás, o comprensión. Vine para asegurarme de que estuvieras bien. Carlos dijo que probablemente vendrías por aquí. ¡Qué considerado de su parte! Volví a mirar el arroyo, esperando que captara la indirecta y se fuera. No lo hizo. En lugar de eso se acercó, con cuidado, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo. Para que sepas, creo que es un idiota. Eso me arrancó una carcajada. Corta, aguda y completamente sin humor. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? ¿Saber que mi marido de reemplazo piensa que mi ex compañero es un idiota? Marido de reemplazo. Pronunció las palabras como si tuvieran mal sabor. Supongo que es una forma de decirlo. ¿Y cómo lo llamarías tú? Estuvo en silencio durante un largo momento, lo suficiente como para que lo mirara. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirando el agua, su perfil afilado a la luz de la luna. Una oportunidad, dijo finalmente. Quizás, si quisiéramos que lo fuera. Hay un camino hacia adelante. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para ser la segunda opción para ambos? Estaba segura de que él tenía mejores opciones que aceptar los descartes de Carlos. En realidad, no. Su honestidad me sorprendió. No soy exactamente el soltero más codiciado de la manada. Beta es un buen título, pero no vengo de un linaje fuerte, sin conexiones políticas, sin legado familiar. Solo yo. Había algo crudo en su voz, algo que resonaba con el dolor hueco en mi pecho. Ambos éramos, me di cuenta, personas a las que la manada había considerado insuficientes. Entonces, ¿ambos nos conformamos? Dije. ¿O ambos tenemos la oportunidad de construir algo real en lugar de algo esperado? Me miró entonces, realmente me miró, y vi algo en sus ojos que no había esperado.
Amabilidad. No piedad, no resignación, solo una amabilidad simple y sin complicaciones. No pretenderé saber lo que sientes ahora mismo, continuó. No pretenderé que esto sea romántico o ideal, pero puedo prometerte esto. Si aceptas este emparejamiento, te trataré con respeto. Seré honesto contigo y nunca, jamás, te haré sentir que no eres suficiente. Las palabras se posaron sobre mí como una manta, y me encontré considerándolas de verdad. ¿Cuáles eran mis opciones en realidad? Quedarme en la manada como la chica que Carlos había descartado, marcharme por completo, intentar sobrevivir como una loba solitaria, o confiar en la palabra de este extraño y silencioso hombre y ver si, quizás, solo quizás, algo bueno podría surgir de algo roto. Necesito tiempo, me escuché decir. Tómate todo el tiempo que necesites. Se giró para irse, luego se detuvo. Para que lo sepas, María, Carlos pudo haberte intercambiado, pero eso dice todo sobre él y nada sobre ti. Se fue antes de que pudiera responder, desapareciendo en las sombras tan silenciosamente como había llegado. Me quedé allí, junto al arroyo, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo en tonos grises y rosas, dándole vueltas a sus palabras en mi mente. Cuando regresé a las tierras de la manada, mi decisión estaba tomada. No porque lo deseara, no porque estuviera feliz por ello, sino porque quedarme aquí, viendo a Carlos y Ana construir su vida perfecta, mataría algo esencial en mí. Si iba a sobrevivir a esto, necesitaba seguir adelante. Incluso si seguir adelante significaba adentrarme en lo desconocido con un hombre que apenas conocía. Incluso si seguir adelante significaba convertirme en la esposa de un beta al que todos consideraban poco destacable. No tenía ni idea de que el hombre poco destacable con ojos amables escondía el secreto más grande de toda la manada. Pero estaba a punto de descubrirlo. La ceremonia de unión se llevó a cabo 3 días después, pequeña y privada. Nada que ver con la gran celebración que había marcado la unión de Carlos y Ana. Solo José, la anciana Rosa, que oficiaba estas cosas, y 2 testigos sacados de la oficina administrativa de la manada, que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Estábamos en la sala más pequeña del centro comunitario, la que normalmente se reservaba para archivar documentos y procesar permisos territoriales. Los fluorescentes zumbaban en lo alto, bañándolo todo en un resplandor plano y poco favorecedor. Llevaba un sencillo vestido color crema que había tomado prestado de mi vecina, y José vestía los mismos vaqueros oscuros del arroyo, combinados con una camisa de botones que parecía recién comprada, los pliegues del paquete aún visibles. Sin duda, fue el momento menos romántico de mi vida. La anciana Rosa pronunció las palabras tradicionales en un tono monótono que sugería que había hecho esto 1000 veces antes y lo haría 1000 veces más. La ceremonia duró quizás 10 minutos. José y yo intercambiamos los votos requeridos, promesas de lealtad, de unidad de manada, de responsabilidad compartida. Cuando llegó el momento de la marca de unión, él pidió permiso antes de tocarme, su mano suave en mi muñeca mientras hacía el pequeño corte que mezclaría nuestra sangre a la antigua usanza. Su mano estaba firme, la mía temblaba. «Está hecho», anunció la anciana Rosa con todo el entusiasmo de quien lee una lista de la compra. «La manada reconoce vuestra unión. Que traiga fuerza a todos nosotros». Los testigos murmuraron sus felicitaciones y huyeron. La anciana Rosa nos entregó una carpeta de papeleo, documentos de impuestos, asignaciones de vivienda, actualizaciones de beneficios, y nos dejó allí, de pie en el zumbido fluorescente,
recién unidos y completamente inseguros de lo que vendría después. Así que, dijo José después de un momento de incómodo silencio, supongo que deberíamos hablar de los arreglos de vida, ¿verdad? Porque nada dice romance como discutir logística. Tengo una cabaña pequeña en el extremo oriental de las tierras de la manada. Continuó aparentemente inconsciente o indiferente a la absoluta extrañeza de esta conversación. 2 dormitorios, un baño, cocina decente. Es tranquila, privada. Puedes tener el dormitorio principal si quieres. Yo he estado durmiendo en el más pequeño de todos modos. No necesito mucho espacio. La oferta de la mejor habitación me sorprendió. Carlos siempre había tomado lo mejor de todo, como si fuera su derecho. La porción más grande, el sillón más cómodo, el lado de la cama más cercano a la ventana. Que José se diera el dormitorio principal sin dudarlo, me parecía casi sospechoso por su generosidad. Podemos compartir, me escuché decir, y luego me arrepentí inmediatamente. Es decir, dividir las cosas equitativamente. El espacio, no la cama a menos que quieras. Es decir, lo estoy empeorando. Mucho peor. Una pequeña sonrisa asomó en la comisura de su boca, la primera expresión genuina que le había visto. ¿Qué tal si lo resolvemos sobre la marcha? Sin presiones, sin expectativas. Estamos en esto juntos ahora. Pero eso no significa que tengamos que tener todo decidido hoy. Juntos. La palabra me resultó extraña y familiar a la vez. Salimos del centro comunitario por la puerta trasera. Una elección que agradecí aunque él no la explicara. Menos gente para mirar, para susurrar, para mirarme con esa mezcla de lástima y curiosidad que me había seguido desde el anuncio de Carlos. Las noticias volaban rápido en la manada, y todos sabían que me habían cambiado como una carta de juego en un juego que yo no sabía que estaba jugando. El paseo hasta la cabaña de José duró 20 minutos por serpenteantes senderos forestales. No intentó llenar el silencio con charla trivial. No parecía molestarle la quietud que se extendía entre nosotros. En lugar de eso, simplemente caminaba, señalando ocasionalmente algunos puntos de referencia. Ese es el viejo roble donde les gusta trepar a los niños. El arroyo se desborda con las lluvias fuertes, así que no uses este camino después de las tormentas. Información práctica entregada sin expectativa de respuesta. La cabaña apareció de repente, anidada en un pequeño claro rodeado de pinos. Era más pequeña de lo que esperaba, pero bien mantenida. Revestimiento de madera oscura, un porche cubierto con 2 sillas gastadas, flores en jardineras que sugerían que a alguien le importaba hacer de este lugar un hogar. ¿Haces jardinería?, pregunté, sorprendida. Parecía casi avergonzado. Un poco. Ayuda a despejar mi cabeza después de días largos. Las caléndulas mantienen a los ciervos alejados de las verduras de atrás. Había algo completamente extraño en este momento, de pie con mi nuevo esposo, discutiendo caléndulas y ciervos, mientras mi corazón todavía se sentía como carne cruda en mi pecho por el rechazo de Carlos. Esto debería haber sido miserable. Debería haberse sentido como una prisión. En lugar de eso, se sintió como la primera respiración profunda que había tomado en días. Adentro, la cabaña era exactamente como la había descrito, pequeña pero funcional. La habitación principal servía como sala de estar y comedor, con una pequeña cocina a lo largo de una pared. Todo estaba limpio pero gastado. Los muebles no combinaban, de una manera que sugería piezas recolectadas con el tiempo en lugar de compradas como un conjunto. Los libros forraban estantes improvisados, una mezcla ecléctica de historia, filosofía, leyes de la manada y lo que parecían novelas de ciencia ficción antiguas.
El baño está por ahí, dijo José, señalando una puerta a la izquierda. Los dormitorios están arriba. Despejé el principal esta mañana. Bueno, la mayor parte. Todavía puede haber algunas cajas, pero el armario está vacío para tus cosas. Me di cuenta de que había venido aquí con nada más que la ropa puesta y una pequeña bolsa de artículos esenciales que había recogido de mi antigua habitación en casa de mis padres. Todo lo demás, 3 años de pertenencias acumuladas, de construir una vida que había pensado que me llevaría a algún lugar, seguía en el apartamento que había compartido con Carlos. La idea de volver allí, de enfrentarme a él y a Ana, de empacar mis cosas mientras ellos miraban, me revolvió el estómago. Necesito ir a por mis cosas, dije en voz baja. Del lugar de Carlos. Yo no puedo. Yo las traeré, dijo José inmediatamente. Dame una lista de lo que quieres. Lo traeré de vuelta. Tú no tienes que... María, dijo mi nombre como si importara. Hablando en serio, junto al arroyo te dije que no tendrías que enfrentar las cosas sola nunca más. No si puedo evitarlo. Algo en mi pecho se abrió con eso. No de forma dolorosa, sino como una puerta que había mantenido cerrada se estaba abriendo con cuidado de repente. Apenas conocía a este hombre. No tenía ninguna razón para confiar en él más allá de unas pocas palabras amables y una ceremonia firmada por triplicado. Pero de pie en su pequeña cabaña llena de libros, viéndolo mirarme con paciente comprensión, sentí algo que no había sentido en más tiempo del que quería admitir. Seguridad. A la mañana siguiente, me desperté en una cama que no era la mía, en una habitación que olía a cedro y a algo más, algo distintivamente masculino y desconocido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas vaporosas y por un momento no pude recordar dónde estaba. Luego, todo regresó. La ceremonia, la cabaña, José durmiendo en la habitación del pasillo. Mi nueva vida, tal como era. Lo encontré en la cocina, ya vestido con ropa de trabajo, pantalones cargo y una camiseta gris descolorida que había conocido días mejores. Estaba haciendo café. El olor, rico y oscuro y de alguna manera reconfortante. Buenos días, dijo sin darse la vuelta. El café está casi listo. No estaba seguro de cómo lo tomas, así que lo hice fuerte. Hay leche en la nevera, azúcar en el armario. Negro está bien. Me deslicé en uno de los taburetes que no combinaban, observándolo moverse por el pequeño espacio con fácil familiaridad. Te has levantado temprano. Deberes de Beta. Sirvió 2 tazas, deslizando una por el mostrador hacia mí. Tengo que ir a ver a las patrullas fronterizas, revisar algunas disputas territoriales, reunirme con el Alfa sobre... Se detuvo abruptamente, algo cambiando en su expresión, sobre asuntos de la manada. Había algo extraño en la forma en que lo dijo, una vacilación que no encajaba del todo, pero antes de que pudiera analizarla, él ya estaba cambiando de tema. Hice una lista de todo lo que pude recordar de tu antiguo lugar, pero deberías añadir cualquier cosa que se me haya pasado. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Me pasaré por allí esta tarde. Miré la lista. Había sido minucioso. Ropa, artículos de tocador, libros, artículos personales. Al final, con letra cuidadosa, había añadido, cualquier cosa que te importe. Gracias, logré decir con la garganta apretada. Él solo asintió como si no fuera nada, como si ser amable fuera lo predeterminado, no la excepción. Después de que se fue a sus deberes, pasé la mañana explorando la cabaña con más detenimiento. Era extraño estar en el espacio de otra persona, tratando de averiguar dónde encajaba yo. El baño tenía exactamente 3 cosas:
jabón, champú y una maquinilla de afeitar. Los armarios de la cocina estaban sorprendentemente bien abastecidos, pero de una manera utilitaria, lo básico para cocinar, nada lujoso. Los libros que había notado anoche eran aún más variados de cerca, abarcando desde densos textos legales hasta libros de bolsillo con las tapas rotas. Lo que más me llamó la atención fue lo poco personal que se sentía todo, sin fotos en las paredes, sin recuerdos o baratijas. Era como si José se hubiera construido una vida funcional, pero hubiera olvidado hacerla un hogar. O quizás nunca había tenido a nadie para hacerla un hogar. Estaba preparando el almuerzo, un sencillo sándwich con lo que encontré en la nevera, cuando llamaron a la puerta. Fuerte, brusco, oficial. Me congelé, mi cuerpo reconociendo la amenaza antes de que mi mente reaccionara. Nadie llamaba así a menos que algo anduviera mal. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con tres hombres que reconocí de la unidad de aplicación de la ley de la manada. El más grande, un hombre llamado Tomás, cuya reputación de brutalidad era bien conocida, me sonrió con demasiados dientes. María, dijo, haciendo que mi nombre sonara a insulto. Me enteré de que te casaste con nuestro Beta. Felicitaciones. No había nada de felicitación en su tono. ¿Qué quieres? Mantuví mi voz firme, aunque mi corazón se aceleraba. Solo estamos comprobando que todo esté en orden. Sus ojos me recorrieron de una manera que me hizo sentir escalofríos. Verás, hay algunos comentarios. Algunas personas se preguntan por qué el Beta tomaría a un producto defectuoso, sin ofender. Toda la ofensa claramente intencionada. Los asuntos del Beta son suyos, dije, moviéndome para cerrar la puerta. La mano de Tomás se adelantó, deteniéndola. ¿Lo son? Porque algunos de nosotros pensamos que quizás estás aquí por razones que no son exactamente románticas. Quizás eres útil de otras maneras. Quizás nuestro callado y pequeño Beta no es tan leal como parece. La implicación me golpeó como agua fría. Pensaban que yo era una espía, o que José me estaba usando para algo más allá de un simple emparejamiento. La paranoia que recorría la política de la manada como veneno se estaba extendiendo incluso a algo tan mundano como esto. Deberías irte, dije, tratando de canalizar cada gramo de autoridad que no sentía. Ahora. Tomás se inclinó más cerca. ¿O qué? Se lo dirás a tu marido. Al Beta sin familia, sin poder real. ¿Hay algún problema aquí? La voz de José cortó la tensión como una cuchilla. No lo había oído acercarse, no había captado su aroma en el viento. Un momento antes, en la puerta estábamos solo yo, Tomás y sus secuaces. Al siguiente, José estaba allí, interponiéndose entre nosotros con una gracia que no sabía que poseía. Pero no fue su gracia lo que hizo retroceder a Tomás. Fue otra cosa. Algo en los ojos de José, en la postura de sus hombros, en la forma en que el aire mismo a su alrededor parecía cambiar y comprimirse. Los otros dos lobos de la unidad de aplicación bajaron la cabeza. No mucho, solo una fracción, pero lo suficiente para que se notara. La sonrisa de Tomás vaciló. Beta, estábamos solo. Sé lo que estabais haciendo. La voz de José era suave, casi amable, pero había acero debajo, frío y afilado. Y ahora os vais a ir. Os vais a marchar y no volveréis por aquí. ¿Está claro? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de palabras amables. La mandíbula de Tomás se tensó, pero asintió. Claro. Se fueron, fundiéndose de nuevo en el bosque, pero no sin que Tomás me lanzara una última mirada que prometía que esto no había terminado. José los observó marchar, su cuerpo aún posicionado protectoramente entre yo y donde habían estado.
Cuando finalmente se giró hacia mí, parte de esa dureza había desaparecido de su expresión, reemplazada por preocupación. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? No, estoy bien. Solo ellos. Me detuve, realmente mirándolo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? La forma en que te escucharon. Tomás no escucha a nadie. Apenas escucha al alfa. Algo se estremeció detrás de los ojos de José. Él es de la unidad de aplicación. Yo soy beta. La jerarquía importa. Pero no era eso. Había visto la jerarquía de la manada toda mi vida. Había observado la delicada danza de dominación y sumisión miles de veces. Esto había sido diferente. Esto había sido tres lobos respondiendo a algo primal, algo que los hizo retroceder sin luchar. Esto había sido sumisión real a un hombre que todos decían que no tenía poder real. José, dije lentamente, ¿qué no me estás diciendo? Mantuvo mi mirada durante un largo momento y vi una guerra desarrollándose detrás de sus ojos. Verdad versus secreto, confianza versus precaución. Entremos, dijo finalmente. Deberíamos hablar. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, 2 tazas de café recién hecho entre nosotros que ninguno tocó. José tenía las manos envueltas alrededor de su taza como si necesitara algo a lo que aferrarse, sus ojos fijos en el líquido oscuro como si pudiera contener respuestas que no estaba seguro de querer dar. Esperé. Había aprendido paciencia en mis años con Carlos. Había aprendido a callar, a quedarme quieta, a dejar que otros encontraran sus palabras a su debido tiempo. Era un hábito que odiaba, nacido de hacerme más pequeña, pero en este momento me servía bien. ¿Qué sabes sobre la estructura de la manada?, preguntó finalmente José, con voz cautelosa. Lo básico. El alfa lidera, el beta asesora y hace cumplir. El consejo toma decisiones para el bienestar de la manada. Todos los demás se alinean según el linaje y la fuerza. Lo recité como una lección aprendida en la infancia, que así fue. ¿Y qué sabes sobre esta manada específicamente? Fruncí el ceño tratando de entender a dónde quería llegar con esto. Carlos es alfa ahora, desde que su padre se retiró el año pasado. Ana es luna. El consejo tiene 7 miembros, en su mayoría ancianos de las familias fundadoras. Tú eres beta. ¿Qué más hay que saber? ¿Quién nombró a Carlos como alfa? La pregunta me sorprendió. Su padre lo eligió. Así es como funciona la sucesión cuando un alfa se retira voluntariamente. ¿Y nunca te preguntaste por qué el padre de Carlos se retiró? Solo tenía 53 años, todavía en su mejor momento, sin problemas de salud, sin desafíos a su autoridad. Los ojos avellana de José finalmente se alzaron para encontrarse con los míos. ¿No te parece extraño? Ahora que lo mencionaba, sí lo era. Alfadario había sido un líder fuerte, respetado y temido a partes iguales. Su repentino retiro se había anunciado como un deseo de disfrutar sus años restantes en paz. Pero nunca lo había cuestionado realmente. No cuestionabas las decisiones del alfa. ¿Qué estás diciendo? José tomó aire como si estuviera a punto de saltar por un precipicio. Estoy diciendo que Carlos no es realmente el alfa de esta manada. Nunca lo ha sido. Es un testaferro, una cara para los forasteros y un nombre para los documentos, pero no toma las decisiones reales. No tiene el poder real. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, imposibles y aterradoras. Eso es traición, susurré. Lo que estás diciendo, si alguien lo oyera, lo sé. Su voz era firme, tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba sugiriendo. Pero preguntaste qué no te estaba diciendo, y te hice una promesa. No más mentiras,
No más secretos entre nosotros. Mi mente iba a mil tratando de procesar esto. Si Carlos no era realmente el alfa, entonces ¿quién? Un grupo en la sombra moviendo los hilos desde detrás de escena. ¿Y por qué José me estaba diciendo esto? Arriesgando todo por... Hoy eres tú. Respiré. Tú eres el verdadero alfa. No lo confirmó. No tenía que hacerlo. Podía ver la verdad en la forma en que se comportaba, en el peso que parecía asentarse sobre sus hombros, en la repentina claridad de mil pequeñas observaciones que nunca antes habían tenido sentido. La forma en que Tomás y sus hombres habían retrocedido, la forma cuidadosa en que la gente hablaba alrededor de José, como si estuvieran sopesando cada palabra. Los libros sobre leyes de la manada e historia territorial. La cabaña ubicada en el borde oriental, no un lugar de exilio, sino una ubicación estratégica. La tranquila autoridad que yo había confundido con simple amabilidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras salieron ahogadas. Mi padre fue beta bajo Dario. Comenzó José, su voz adoptando la cadencia de una historia contada muchas veces en su propia cabeza, pero nunca permitida. También fue el amigo más cercano de Dario. Cuando la compañera de Dario murió hace 20 años, mi padre lo ayudó a superarlo. Construyeron esta manada juntos, no a través de la dominación y el miedo, sino a través de la confianza y la planificación cuidadosa. Hizo una pausa y pude ver el dolor parpadear en su rostro. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Accidente de casa, dijeron, pero Dario nunca lo creyó. Pensó que era un desafío desde dentro, alguien tratando de desestabilizar la manada eliminando al beta. Así que tomó una decisión. Me hizo beta públicamente, donde todos podían verlo. Me dio el título y las responsabilidades de mi padre, pero en privado me entrenó para otra cosa. Para ser alfa, dije. Para ser un tipo diferente de alfa, uno que no necesitaba reconocimiento público ni grandes ceremonias. Había visto demasiadas manadas destrozarse por la sucesión, por los desafíos, por lobos luchando por un título en lugar de centrarse en lo que realmente importaba. Mantener a todos a salvo, alimentados, protegidos. Así que creó un sistema donde la verdadera autoridad estaba oculta, protegida. Y Carlos quería el título. Lo había querido desde que tuvo edad para entender lo que significaba. Tenía el linaje, la apariencia, el carisma. Así que Dario se lo dio, pero mantuvo el poder real, las decisiones finales, el control real conmigo. Carlos firma los papeles, asiste a las reuniones con otras manadas, desempeña el papel. Yo hago todo lo demás. Me recosté, mi mente dando vueltas. Carlos lo sabe. Sí y no. Sabe que yo me encargo de la mayor parte del trabajo administrativo, que tengo el oído de Dario, que hago sugerencias que él suele seguir. Pero no creo que entienda completamente lo poco poder real que tiene. Y no quiere entenderlo. El título es lo que le importa, no la responsabilidad. ¿Y el consejo? 3 de ellos saben la verdad completa. Los demás sospechan, pero no hacen preguntas. Funciona porque todos obtienen lo que quieren. Carlos puede ser alfa, tener el prestigio y el reconocimiento. La manada obtiene un liderazgo estable, sin el drama de los desafíos. Y yo puedo hacer el trabajo para el que fui entrenado sin un objetivo en mi espalda. Tenía un sentido terriblemente lógico. En la mayoría de las manadas, ser alfa significaba ser desafiado constantemente. Cada lobo dominante buscando debilidad, buscando oportunidades. Pero un beta callado y poco destacable, nadie desafiaba eso. Nadie se fijaba en ello. ¿Por qué me lo dices a mí?, pregunté.
Has mantenido el secreto durante años. ¿Por qué arriesgarlo ahora? José finalmente me miró, realmente me miró, y vi algo crudo en su expresión. Porque ahora eres mi compañera. Porque me tomé en serio lo que dije sobre la honestidad. Y porque dudó. Porque necesitabas saber en lo que te has metido. Tomás y su grupo son leales a la vieja forma de hacer las cosas del padre de Carlos. No les gustan los cambios. No les gusta que yo tome decisiones que consideran por encima de mi posición. Últimamente han estado probando los límites, presionando para ver hasta dónde pueden llegar. Y creen que soy una debilidad, dije, la comprensión amaneciendo. Creen que me tomaste por lástima u obligación. Y eso te hace vulnerable. Creen muchas cosas, la mayoría erróneas. Extendió la mano por la mesa, sus manos deteniéndose justo antes de las mías, pidiendo permiso. Cuando no me alejé, sus dedos rozaron mis nudillos, cálidos y firmes. Te tomé como mi compañera porque Carlos es un idiota que no pudo ver lo que tenía. Y porque cuando te vi junto a ese arroyo, sola y herida, vi a alguien que había sido subestimada toda su vida, justo como yo. No soy fuerte como tú, dije en voz baja. No tengo autoridad ni poder. La fuerza no es solo dominancia física, María. Es resistir, es sobrevivir, es permanecer en esa ceremonia hace 3 días, aunque tu corazón estuviera roto, porque te negaste a dejar que te vieran destrozada. Su mano se cerró alrededor de la mía ahora, correctamente, firme. Esa es la verdadera fuerza, la que no necesita anunciarse. Quería creerle. Dios quería creerle con todas mis fuerzas. Pero 3 años con Carlos me habían enseñado a dudar de mí misma, a ver mi tranquilidad como debilidad, mi dulzura como un fracaso. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en su lugar. Ahora avanzamos juntos. Te enseñaré lo que necesitas saber sobre cómo funcionan realmente las cosas aquí. Aprenderás a navegar por la política, a ver los patrones, y descubriremos cómo lidiar con Tomás y su grupo antes de que se conviertan en un problema real. Ya parecen un problema real. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Créeme, si fueran un problema real, lo sabrías. Las siguientes semanas entraron en un ritmo inesperado. José se iba temprano la mayoría de las mañanas, regresando por la tarde con papeles para revisar o problemas que resolver. Aprendí que ser el alfa oculto significaba un trabajo administrativo interminable, disputas territoriales, asignación de recursos, mediación entre familias en conflicto, coordinación con manadas vecinas. Todo sucedía discretamente en esta pequeña cabaña, con José en la mesa de la cocina, trabajando entre montones de documentos mientras yo aprendía a descifrar el lenguaje codificado de la política de la manada. Me enseñó a leer entre líneas los informes oficiales, a detectar cuando alguien mentía en sus reclamos territoriales, a identificar los problemas reales debajo de las quejas superficiales. Era como aprender un nuevo idioma, uno donde lo que no se decía importaba más que lo que sí. También aprendí sobre José mismo, en pequeños fragmentos revelados gradualmente. Le gustaba el café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Tarareaba mientras cocinaba viejas canciones que no reconocía. Leía hasta altas horas de la noche, la lámpara de la habitación del pasillo proyectando un cálido resplandor bajo la puerta. Era paciente cuando hacía preguntas, nunca haciéndome sentir estúpida por no entender algo de inmediato. Y lentamente, con cuidado, aprendimos a existir en el mismo espacio sin la incomodidad que había marcado esos primeros días. Estaba lavando los platos una noche, José secando a mi lado en un silencio cómodo, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre.
y mi estómago se hundió. Había estado evitando sus llamadas desde la ceremonia de unión. No estaba lista para enfrentar la decepción que sabía que habría en su voz. «Deberías contestar», dijo José en voz baja, de alguna manera leyendo mi vacilación. Me sequé las manos y salí al porche. El aire fresco de la tarde me ayudó a respirar. «Hola, mamá». María, por fin, empezaba a pensar que habías olvidado que tenías una madre. Su voz llevaba esa particular mezcla de dolor y acusación que había perfeccionado a lo largo de los años. «Lo siento, mamá. He estado ocupada. Demasiado ocupada para llamar a tu propia madre, para hacerle saber cómo te va en tu nueva situación». Ni siquiera podía decir la palabra matrimonio, como si le doliera físicamente. «Estoy bien, mamá, de verdad». «Ah, sí, ¿de verdad? Porque todo el mundo está hablando, María. Hablando de cómo Carlos te cambió por alguien mejor. Hablando de cómo ahora vives con el beta en alguna cabaña en el bosque. Cómo se detuvo, pero yo pude rellenar el hueco. Como una vergüenza, como un fracaso. José es un buen hombre», dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. «José es un don nadie, sin familia, sin conexiones, sin futuro más allá de firmar papeles para Carlos. Podrías haber sido Luna, María, si solo hubieras intentado más duro. Haber sido más. ¿Más qué, mamá?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Más hermosa, más dominante, más como Ana». Lo intenté durante 3 años para ser suficiente para Carlos. Y nunca iba a ser suficiente porque nunca fui lo que él quería. ¿Y sabes qué? Estoy empezando a pensar que esa es su pérdida, no la mía. El silencio al otro lado fue ensordecedor. «José me trata con respeto», continué, mi voz temblorosa pero firme. «Es amable, es honesto. No me hace sentir que tengo que disculparme por existir. Quizás eso no signifique nada para ti, pero para mí significa todo». «María, tengo que irme, mamá. Te llamaré cuando esté lista». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. A través de la ventana pude ver a José en la mesa de la cocina, fingiendo que no había oído cada palabra de esa conversación a través de las delgadas paredes. Cuando volví a entrar, levantó la vista de sus papeles. «¿Estás bien?» Pensé en mentir, en decir que estaba bien, como siempre hacía. En cambio, dije la verdad. «No, pero lo estaré». Él asintió como si esa fuera la respuesta correcta. «Para que conste, para mí no eres una don nadie, y nunca lo serás». Las palabras se asentaron en las grietas que Carlos había dejado. No las llenaron, todavía no, pero empezaron a construir algo nuevo en su lugar. Esa noche, acostada en la cama, mirando al techo, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero no lo hizo. Estaba empezando a confiar en José, no solo con cosas prácticas, sino con los pedazos rotos de mí misma que había estado tratando de esconder. Y quizás, solo quizás, ese fue el primer paso hacia algo real. Permitidme que me detenga aquí un momento, por favor. Cuando pienso en todo esto ahora, con la distancia de los meses y una perspectiva más clara, no puedo evitar sentir una punzada de ¿absurdo? ¿Quizás? ¿O es una especie de milagro? Estaba tan empeñada en la idea de que mi vida sería una cierta manera, que mi felicidad se veía como la luna de la manada, de pie junto a Carlos. Me había moldeado, doblado y casi roto para encajar en esa idea. Y luego, en un giro que nadie habría predicho, terminé con el beta insignificante. Un hombre que, según todos, no era nada. Pero resulta que ese nada era todo. Era el verdadero pilar, el cerebro, el corazón que mantenía unida a nuestra manada, todo escondido a la vista. ¿Qué clase de historia es esa? Una donde el héroe se esconde en el telón de fondo
¿Y la heroína? Bueno, la heroína es la chica a la que el héroe tuvo que rescatar de su propio mal juicio y de la mezquindad de los demás. A veces me pregunto si la vida, la nuestra en la manada, está diseñada para ser una especie de obra de teatro donde los verdaderos actores se esconden detrás de máscaras. Demasiado complejo para mi cabeza de entonces. Solo quería sobrevivir. Pero de alguna manera, de esta confusión, nació algo que no habría cambiado por nada del mundo. 3 semanas después de nuestra unión, me desperté y encontré el pasillo de José oscuro y la puerta de su dormitorio abierta. Habíamos establecido una rutina, él en la habitación más pequeña, yo en la más grande, ambos respetando cuidadosamente los límites que ninguno de los dos había definido explícitamente, pero que de alguna manera entendíamos. Pero esa mañana, la cabaña se sentía diferente, vacía de una manera que hacía que mis instintos se erizaran. Encontré la nota en la encimera de la cocina, su letra rápida y pulcra. Reunión de consejo de emergencia. Vuelvo por la tarde. Sírvete lo que quieras. Joto. La formalidad me picó un poco, aunque sabía que no debería. Estábamos construyendo algo frágil entre nosotros, pero aún era nuevo, aún indefinido. No tenía derecho a esperar más que una cortesía profesional de un hombre que me había tomado como una responsabilidad, excepto que nunca me había hecho sentir como una responsabilidad. Ese era el problema, o quizás la promesa. No sabía cuál. Pasé la mañana tratando de distraerme con tareas mundanas, limpiando, leyendo, intentando hornear pan con los ingredientes básicos que encontré en la despensa, lo que resultó en algo que probablemente podría usarse como arma. Pero mi mente seguía volviendo a esa nota, a la tensión que había sentido acumularse en la manada durante la última semana. Había habido más incidentes, cosas pequeñas, en su mayoría, suministros que desaparecían de los almacenes, horarios de patrulla que cambiaban misteriosamente sin autorización, susurros que morían cuando entraba en las habitaciones. Tomás y su grupo estaban probando los límites, presionando para ver qué podían conseguir. Y José, me había dado cuenta, dormía menos, trabajaba más. Las sombras bajo sus ojos se habían acentuado, y 2 veces me había despertado en medio de la noche para escucharlo al teléfono. Su voz baja y urgente. Cuando finalmente llegó a casa esa tarde, supe inmediatamente que algo andaba mal. Sus hombros estaban tensos, su mandíbula apretada de una manera que yo había aprendido que significaba que estaba furioso pero conteniéndolo. ¿Qué pasó?, pregunté, encontrándolo en la puerta. Me miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera decidiendo algo. El Consejo votó a favor de abrir nuestra frontera norte a la manada de Sierra Media Luna para compartir los derechos de caza. Fruncí el ceño. ¿No es eso normal? Las manadas negocian territorios compartidos todo el tiempo. No con Sierra Media Luna. Su alfa Marcos, él, se detuvo frotándose la cara con ambas manos. No son estables. Han tenido 3 desafíos de liderazgo en 2 años. Su territorio está sobreexplotado y están desesperados. Abrir esa frontera es pedir un conflicto. ¿Quién impulsó la votación? 3 adivinanzas. Tomás, por supuesto. ¿Puedes anularlo?, pregunté con cautela. Nunca habíamos discutido explícitamente cómo funcionaba su autoridad oculta en la práctica, qué podía y qué no podía hacer sin rebelarse. No sin mostrar mis cartas. Carlos lo aprobó. Cree que lo hace parecer generoso, diplomático. Si lo anulo públicamente, eso planteará preguntas. Pasó junto a mí a la cocina, sirviéndose agua y bebiéndola como si pudiera contener respuestas. Pero si no lo hago, tendremos lobos de Sierra Media Luna cazando en nuestra tierra dentro de una semana. Y cuando estalle el conflicto, y lo hará,
se me culpará a mí por no haber manejado la situación correctamente. Era una trampa hermosa y calculada. Tomás consiguió parecer que buscaba la diplomacia mientras preparaba a José para que se expusiera o fracasara públicamente. De cualquier manera, debilitaba la posición de José. Tiene que haber otra forma, dije. Si la hay, no la he encontrado. Dejó el vaso con más fuerza de lo necesario. El sonido agudo en la tranquila cocina. Lo siento, no deberías tener que lidiar con esto. Esto es política de manada. No. ¿No qué? No es mi problema. José, estamos unidos. Tus problemas son mis problemas ahora, te guste o no. Me acerqué, impulsada por un instinto que no entendía del todo. Úsame. Él se quedó muy quieto. ¿Qué? Dijiste que Tomás cree que soy una debilidad, que siga pensando eso, que me subestime mientras descubro qué está planeando realmente. La idea se estaba formando mientras hablaba. Temeraria, pero quizás, solo quizás, posible. Soy una don nadie, ¿recuerdas? Solo la insignificante compañera del beta que no pudo retener a su alfa. Nadie presta atención a una don nadie. Absolutamente no. Su voz era plana, definitiva. No te voy a poner en peligro. Ya estoy en peligro. Ambos lo estamos. Tomás lo dejó claro cuando vino aquí. Sostuve su mirada, negándome a ceder. Dijiste que era más fuerte de lo que pensaba. Déjame demostrarlo. La guerra en su expresión era dolorosa de ver. El deseo de protegerme luchando contra la mente estratégica que podía ver el mérito en lo que yo sugería. Finalmente, negó con la cabeza. Incluso si aceptara que no lo hago, ¿qué harías exactamente? Tomás no te va a decir sus planes así como así. No, pero su compañera podría. Eso lo tomó por sorpresa. ¿Sara? Asentí. Ella está en el club de lectura de mi madre. Lo ha estado durante años. La conozco desde que era una niña. Siempre parecía triste, atrapada, como si quisiera decir cosas que no podía. Demasiadas veces había visto esa mirada en el espejo como para no reconocerla en otra persona. Las mujeres hablamos, José, especialmente las mujeres que se sienten impotentes. Si Tomás está planeando algo más grande, ella podría saberlo y podría contárselo a alguien que ella cree que es tan impotente como ella. Me estudió durante un largo momento, y yo prácticamente podía verlo ejecutando escenarios, sopesando riesgos. Estarías jugando un juego peligroso. Ya estamos jugando un juego peligroso. Solo pido ser una jugadora en lugar de una pieza. Si haces esto, si te dejo hacer esto, seguirás mis indicaciones, te pondrás en contacto conmigo, y en el segundo en que crea que es demasiado peligroso, te aparto. Trato no negociable. Todavía parecía descontento, pero asintió. El club de lectura de tu madre se reúne los jueves por la noche, ¿verdad? Todos los jueves en el centro comunitario. Novelas románticas y vino barato. Entonces supongo que te reincorporarás al círculo social de tu madre. Logró esbozar una débil sonrisa. Intenta actuar como una mujer con el corazón roto y patética. No debería ser demasiado difícil. Le lancé un paño de cocina. Lo atrapó. Y por un momento, algo más ligero pasó entre nosotros. Algo que se sintió casi como una sociedad, como confianza, como si realmente estuviéramos juntos en esto. La tarde del jueves me encontré entrando al centro comunitario con una botella de vino que no podía permitirme y el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. El club de lectura se reunía en la misma pequeña sala donde José y yo habíamos sido unidos, lo que se sentía como una especie de broma cósmica.
El rostro de mi madre al verme fue una complicada mezcla de sorpresa, desaprobación y algo que podría haber sido esperanza. María, no pensé que vendrías. Pensé que era hora de reconectar. Y las palabras se sintieron torpes en mi boca. Nunca había sido buena mintiendo, interpretando papeles. Pero José me había instruido antes de que me fuera. Sé tú misma. Eso no es una mentira. Solo sé la versión de ti misma que esperan ver. La versión que esperaban era la de alguien rota, perdida, buscando consuelo en caras familiares. Podía hacer derrota. Tenía mucha práctica. Sara estaba allí, como esperaba, sentada en un rincón con su propio vino y un libro de bolsillo desgastado. Levantó la vista cuando entré y algo destelló en sus ojos. Reconocimiento quizás o comprensión. Ella había sido entregada a Tomás hacía 15 años en un arreglo similar al mío, unida a un hombre que la veía como propiedad en lugar de compañera. Hablé un poco con las otras mujeres, dejé que me compadecieran con lástima y juicio a partes iguales. Luego, con casualidad, me abrí paso hasta el rincón de Sara. ¿Te importa si me siento? Ella señaló la silla vacía a su lado. De cerca, pude ver el cuidadoso maquillaje que casi cubría el moretón en su mandíbula. La forma en que se mantenía con una quietud que hablaba de una larga práctica en ser invisible. Sara me contó después, esa misma noche, cuando ya la habíamos puesto a salvo en nuestra cabaña, cómo lo vio ella desde su rincón. María, parecías un fantasma, me dijo, con la voz aún temblorosa por el miedo, pero con un brillo nuevo en sus ojos. Sabía que Carlos te había hecho algo. Nosotras, las que hemos pasado por algo similar, lo vemos. Esa manera de esconderte en tu propia piel. Pero algo era diferente contigo. Tenías un fuego oculto que yo no había visto antes. Cuando te acercaste a mí, pensé, quizás ella entienda. Mi corazón empezó a latir con una esperanza que no sentía desde hace años. Tomás, él es un monstruo. Me había resignado a mi destino, pero al verte, tan frágil pero con esa chispa, me dije a mí misma que si había una pequeña posibilidad de que las cosas cambiaran, tenía que intentarlo. Temblaba por el moretón en mi cara, sí, pero también por la decisión que ya había tomado en mi interior. Te lo contaría todo. Era una perspectiva dura, pero reveladora. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó en voz baja, su voz apenas audible bajo el murmullo a nuestro alrededor. Es diferente. José es amable, al menos. Eso es más de lo que algunas de nosotras tenemos. Tomó un largo trago de vino. Tomás dice que tu beta no sabe cuál es su lugar, que toma decisiones por encima de su posición. Ahí estaba. Ni siquiera 5 minutos y ya me estaba probando, viendo si era leal a José o solo otra víctima buscando aliados. José trabaja duro, dije con cuidado. A veces creo que trabaja demasiado. Llegó a casa el otro día agotado de alguna reunión del Consejo sobre derechos fronterizos o algo así. Realmente no entiendo la política de la manada. El acuerdo de Sierra Media Luna. La mandíbula de Sara se apretó. Tomás presionó por eso. Dice que es hora de un nuevo liderazgo, que Carlos es demasiado débil y que el beta permite esa debilidad. La sangre se me heló, pero mantuve mi expresión cuidadosamente neutral. ¿Nuevo liderazgo? ¿Qué significa eso? Me miró fijamente durante un largo momento y vi el cálculo en sus ojos. Luego, tan silenciosamente que casi lo perdí, significa que Tomás está planeando un desafío. No a Carlos. Carlos es solo un títere, al que realmente mueve los hilos. Al beta, respiré. Dentro de 3 semanas, durante la reunión de otoño,
Va a exponer lo que José ha estado ocultando, desafiar su autoridad frente a toda la manada y a representantes de territorios vecinos. Cree que si fuerza a José a admitir lo que es o a ceder, de cualquier manera, José pierde. Se inclinó más cerca, y cuando José caiga, Tomás planea instalarse como el verdadero poder con Carlos, como su testaferro. Las piezas encajaron con horrible claridad. El acuerdo fronterizo no estaba destinado a crear conflicto con Sierra Media Luna. Estaba destinado a hacer que José pareciera débil cuando no pudiera evitar los problemas inevitables. Y el desafío público en la reunión de otoño, con testigos de otras manadas, forzaría a José a revelar su verdadera posición y parecer un usurpador, o aceptar la derrota y perder toda autoridad. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Los ojos de Sara estaban oscuros con algo que reconocí. Resignación mezclada con una esperanza desesperada y fútil. Porque estoy cansada de ser impotente. Porque he visto a Tomás destruir a buenas personas durante 15 años y ya no puedo más. Y porque hizo una pausa. Porque quizás tu beta sea diferente. Quizás sea el tipo de líder que no necesita gobernar a través del miedo. Lo es, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. Entonces adviértele, dile lo que se avecina, y dile, su voz bajó aún más, dile que Tomás se ha estado reuniendo con lobos de Sierra Media Luna. No solo están negociando derechos de caza, están negociando una alianza. Cuando Tomás haga su jugada, tendrá el respaldo de Sierra Media Luna. Era peor de lo que había pensado, peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Tomás sabe que estoy aquí, sabe que hablé con gente. Si se entera de que te lo conté... No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Salí temprano del club de lectura, alegando un dolor de cabeza. Mi madre apenas lo notó, demasiado absorta en debatir los méritos del último bestseller. Pero mientras caminaba de regreso por los oscuros senderos del bosque hacia la cabaña, sentí ojos sobre mí, observando, esperando. Corrí la última media milla, con la respiración entrecortada, hasta que irrumpí por la puerta de la cabaña y encontré a José en la mesa, papeleo extendido ante él. Me miró la cara y se puso de pie. ¿Qué pasó? Le conté todo. La advertencia de Sara, el desafío planeado, la alianza con Sierra Media Luna. Escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. Entonces, 3 semanas. Puedes detenerlo. No sin revelar todo prematuramente. Y si tiene el respaldo de Sierra Media Luna, una confrontación directa podría desencadenar una guerra territorial. Se pasó ambas manos por el pelo, el gesto desamparado y frustrado. Me tiene acorralado. Cualquier movimiento que haga juega a su favor. Entonces cambiamos el juego, dije. Dejamos de jugar con sus reglas. José me miró, algo cambiando en su expresión. ¿En qué estás pensando? Y de repente lo supe. Era arriesgado, quizás temerario, pero era el único movimiento que Tomás no vería venir. Decimos la verdad, dije, pero la decimos a nuestra manera, en nuestros términos, antes de que él pueda usarla como arma. Convocamos a una reunión de la manada. Explicamos el acuerdo con Dario. Les mostramos a todos que has sido tú quien ha mantenido estable a esta manada mientras Carlos jugaba a ser alfa. Le quitamos a Tomás su ventaja eliminando el secreto que planeaba exponer. Eso podría salir espectacularmente mal. La manada podría verlo como un engaño, como socavar la autoridad de Carlos. O podrían verlo como la verdad con la que han estado viviendo durante años sin darse cuenta.
Tú mismo dijiste que la mayoría de la gente ya sabe que algo es diferente en cómo funciona el poder aquí. Solo estamos nombrándolo en voz alta. Me acerqué, impulsada por una certeza que no sabía que poseía. Y no solo te revelamos a ti, también revelamos a Tomás. Sus reuniones con Sierra Media Luna, su plan de dar un golpe, todo. Lo pintamos como el verdadero traidor mientras mostramos que tú has estado protegiendo a la manada todo el tiempo. Era una locura, era peligroso. Posiblemente el plan más estúpido que cualquiera de nosotros había considerado jamás. También era quizás brillante. Sara estaría expuesta, dijo José en voz baja. Si revelamos lo que Tomás está planeando, sabrá que ella habló. Entonces le ofrecemos protección. La traemos aquí, la mantenemos a salvo hasta después de la reunión. Ya arriesgó todo para advertirnos. Se lo debemos. José se paseó por la pequeña cocina, pensando, calculando. Ahora podía ver al alfa en él, la mente estratégica que había mantenido esta manada funcionando durante años desde las sombras. Finalmente se detuvo, volviéndose para encararme por completo. Si hacemos esto, cuando hagamos esto, todo cambiará para ambos. La manada sabrá lo que soy. Sabrán que Carlos es esencialmente un testaferro. Algunos lo aceptarán, pero otros no. Podría dividir a la manada, o podría unirlos contra una amenaza real, repliqué. Tomás, con el respaldo de Sierra Media Luna, es más peligroso que la verdad sobre el liderazgo de la manada. Me estudió durante un largo momento y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Respeto, sí, pero también algo más cálido. Algo que hizo que mi corazón diera un vuelco a pesar de todo. ¿Cuándo te volviste tan valiente?, preguntó suavemente. Cuando dejé de intentar ser lo que todos los demás querían y empecé a ser lo que realmente soy. Las palabras me sorprendieron por su verdad. En algún momento de estas últimas semanas, algo había cambiado. Había dejado de verme a través de los ojos de Carlos, a través de la decepción de mi madre, a través del desprecio de la manada. Había empezado a verme a través de los ojos de José, y en ese reflejo no era débil ni olvidable. Era suficiente. Está bien, dijo José. Lo haremos a tu manera, pero necesitamos movernos rápido. Sara debe estar a salvo esta noche y necesitamos convocar a la reunión de la manada para este fin de semana antes de que Tomás pueda acelerar su cronograma. Iré a buscar a Sara. No. Su mano atrapó mi muñeca, suave, pero firme. Yo iré a buscar a Sara. Ya has hecho suficientes cosas peligrosas por una noche. Por favor, María, déjame protegerte al menos en esto. El por favor me desarmó. Asentí. Se fue en cuestión de minutos, desapareciendo en la oscuridad, y me quedé sola con mis pensamientos acelerados y la terrible certeza de que acabábamos de poner en marcha algo que no podía detenerse. Lo que ocurriera en esa reunión de la manada determinaría todo. El futuro de la manada, la posición de José, nuestro vínculo frágil y creciente. Solo esperaba que estuviéramos tomando la decisión correcta. Afuera, el viento se levantó, trayendo el olor a lluvia inminente. Y en algún lugar en la oscuridad, supe que Tomás estaba planeando su próximo movimiento, sin saber que acabábamos de cambiar todo el juego. Sara llegó a la cabaña en una hora. Una sola bolsa apretada en sus manos temblorosas y un labio partido que no estaba allí en el club de lectura. El rostro de José se endureció cuando lo vio, el tipo de furia fría que era de alguna manera más aterradora que la ira. Él lo sabía, susurró Sara, hundiéndose en la silla que le acerqué. Llegó a casa justo después que yo. Dijo que había oído que tuve una conversación interesante esta noche. Quería saber qué te había dicho.
¿Qué dijiste? Pregunté, sirviéndole agua, algo para mantener mis manos ocupadas mientras el horror se me subía por la espalda. Que hablamos de libros, novelas románticas, nada importante. Ella rió, el sonido roto. No me creyó, pero no le dije nada. Te lo juro. Estás a salvo ahora, dijo José, su voz transmitiendo absoluta certeza. No te tocará de nuevo. Te doy mi palabra. Sara lo miró y vi el momento exacto en que comprendió verdaderamente lo que él era. No beta, sino alfa. Sus ojos se abrieron, su postura se enderezó inconscientemente en respuesta a la autoridad que irradiaba de él. ¿Realmente vas a desafiarlo? Dijo. ¿Realmente vas a exponer todo? Vamos a hacer lo que debería haberse hecho hace años. Vamos a dejar de permitir que el miedo dicte cómo se dirige esta manada. Me miró y algo cálido pasó entre nosotros. Gracias a tu coraje y al de María, tenemos la oportunidad de hacer esto bien. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de planificación y preparación. José envió la convocatoria para una reunión de emergencia de la manada, citando preocupaciones críticas de seguridad que requerían la asistencia completa. Carlos, predeciblemente, estaba furioso por no haber sido consultado, pero incluso él no pudo ignorar la invocación del protocolo de emergencia de un beta. Observé a José trabajar, vi cómo las capas de oscuridad cuidadosamente mantenida se desprendían mientras coordinaba con los 3 miembros del consejo que conocían la verdad, mientras reunía pruebas de las reuniones de Tomás con los lobos de Sierra Media Luna, mientras se preparaba para salir por completo a la luz después de años de sombras. Era magnífico y aterrador y completamente, absolutamente agotado. 2 noches antes de la reunión, lo encontré en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, rodeado de papeles, con la cabeza entre las manos. Necesitas dormir, dije suavemente, sin querer asustarlo. No puedo. Demasiado que hacer. Demasiadas formas en que esto podría salir mal. No levantó la vista. ¿Y si estoy cometiendo un error? ¿Y si revelarlo todo solo empeora las cosas? ¿Y si hice algo que nunca había hecho antes? Crucé el espacio entre nosotros, aparté sus manos de su cara y lo hice mirarme. No estás solo en esto, dije con firmeza. Has estado cargando con esta manada tú solo durante años, tomando cada decisión, asumiendo cada riesgo sin nadie con quien compartir la carga. Pero esa ya no es tu realidad. Estoy aquí. Sara está aquí. Los miembros del consejo que saben la verdad están aquí. No estás solo, José. Así que deja de actuar como si tuvieras que estarlo. Algo se rompió en su expresión. ¿Alivio o liberación? O quizás solo permiso para ser humano por un momento. Y entonces se puso de pie, me atrajo a sus brazos con una desesperación que me dejó sin aliento. Nos quedamos allí en la oscuridad antes del amanecer, abrazados como si fuéramos las únicas cosas sólidas en un mundo que se había vuelto líquido e incierto. Su corazón latía contra mi mejilla, demasiado rápido, demasiado fuerte. Mis manos se apretaron en la parte de atrás de su camisa, anclándonos a ambos. Estoy aterrorizado, susurró contra mi pelo. No de Tomás, ni del desafío, ni de nada de eso. Estoy aterrorizado de haberte arrastrado a algo que te hará daño. De que, al intentar ser honesto contigo, te he puesto en más peligro que si hubieras seguido mintiendo. No me arrastraste a ninguna parte. Yo elegí esto. Yo te elegí a ti. Las palabras se sintieron enormes, imposibles, pero también lo más verdadero que había dicho jamás. Y te elegiría de nuevo, cada vez. Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme. Sus ojos avellana, buscando los míos en la tenue luz. María,
Lo que iba a decir fue interrumpido por un sonido afuera. Pasos, varios, moviéndose con determinación hacia la cabaña. José se puso instantáneamente alerta, su cuerpo posicionándose entre la puerta y yo antes de que yo hubiera procesado completamente la amenaza. Desde la habitación de invitados oí a Sara jadear, despertando a los mismos sonidos. La llamada cuando llegó fue brusca y oficial. La voz de Tomás se escuchó a través de la puerta. «Beta, necesitamos hablar. Ahora». La mandíbula de José se tensó, pero su voz era firme. «Son las 3 de la mañana, Tomás. Lo que sea puede esperar hasta la reunión de la manada». Esa es la cosa. No creo que pueda. Una pausa cargada de implicación. Verás, he estado escuchando cosas interesantes sobre ti, que escondes traidores, que planeas algún tipo de revelación, y creo que la manada merece saber lo que realmente está haciendo su beta antes de cualquier reunión oficial. Era un juego de poder, un intento de forzar la mano de José antes de que estuviéramos listos. A través de la ventana pude ver formas en la oscuridad. Al menos 6 lobos, quizás más. Tomás había traído refuerzos. «Sara», dijo José en voz baja, sin apartar los ojos de la puerta. «Sube, enciérrate en el baño. No salgas hasta que te diga que es seguro». Ella se apresuró a obedecer, sus pasos rápidos en las escaleras. «María, ¿tú también?» «No». Me moví para ponerme a su lado, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz clara. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? No me voy a esconder». Me miró y vi miedo y orgullo y algo más, algo que parecía peligrosamente parecido al amor destellar en su rostro. Entonces asintió, una sola vez. Abrió la puerta. Tomás estaba en el porche con otros 5 lobos, todos de la unidad de aplicación, todos leales a las viejas formas de dominación y miedo. A la luz de la luna, Tomás parecía casi salvaje, sus ojos brillantes con una victoria anticipada. Alojar a Sara fue un error, Beta. Ella me pertenece. La ley de la manada es clara al respecto. La ley de la manada también es clara en que ningún lobo tiene derecho a abusar de su compañera, respondió José, su voz llevando ese filo de acero que le había oído usar antes. Sara vino a mí buscando protección contra la violencia. Estoy obligado a proporcionársela. ¿Eso fue lo que te dijo? Tomás rió, el sonido feo. ¿Y le creíste? ¿Creíste a una mujer histérica por encima de un miembro de la manada de rango? Ese es el tipo de juicio que me hace cuestionar tu aptitud para tu puesto. Mi aptitud para mi puesto no es tu preocupación, Tomás. ¿No lo es? Porque creo que nos concierne a todos cuando el beta empieza a extralimitarse, cuando empieza a tomar decisiones que deberían pasar por el alfa, cuando empieza a actuar como si fuera más de lo que es. Tomás dio un paso adelante y los lobos con él le siguieron. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación sobre la autoridad, sobre la jerarquía, sobre quién realmente tiene derecho a tomar decisiones para esta manada. Este era el momento en que todo pendía de un hilo. José podía retroceder, entregar a Sara, mantener su tapadera 2 días más hasta la reunión planeada, o podía mantenerse firme y forzar la confrontación ahora, en los términos de Tomás, no en los nuestros. Lo sentí tensarse a mi lado, sentí el peso de la elección presionando, y entonces hice algo insensato. Me adelanté poniéndome físicamente entre José y Tomás. ¿Quieres hablar de autoridad? Mi voz tembló, pero la forcé a ser firme. Hablemos de la tuya. Hablemos de cómo has estado reuniéndote secretamente con lobos de Sierra Media Luna, de cómo has estado planeando dar un golpe, de cómo has estado usando los recursos de la manada para construir tu propia base de poder mientras fingías servir a Carlos.
La expresión de Tomás pasó de engreída a sorprendida y luego a furiosa en el espacio de un latido. No sabes de lo que estás hablando. Ah, ¿no? Porque Sara me lo contó todo. Cada reunión, cada plan, cada lobo que reclutaste para tu causa. Ha estado llevando registros, Tomás. Nombres, fechas, lugares, todo. Era un farol. Sara me lo había dicho verbalmente, nada escrito, pero Tomás no lo sabía. Querías exponer secretos en la reunión de la manada. Bien, expongamos todos ellos. Que la manada decida quién ha estado actuando en contra de sus intereses. Pequeña perra. Tomás se lanzó hacia adelante y todo sucedió a la vez. Se movió como un rayo, atrapando el brazo de Tomás y torciéndolo con una velocidad y fuerza que congeló a todos. Los otros lobos avanzaron, pero se detuvieron en seco cuando los ojos de José brillaron. No el ámbar de un lobo común, sino plateados, la marca inconfundible de un alfa, la marca que había estado ocultando durante años. Basta. La palabra salió como una orden que golpeó como una fuerza física. Cada lobo en ese porche, incluyendo a Tomás, bajó involuntariamente la cabeza en sumisión. ¿Quieres la verdad, Tomás? Aquí está. Soy el alfa de esta manada. Lo he sido durante 5 años, desde que Dario se retiró y me puso en esta posición. Carlos es alfa solo de nombre, un papel que desempeña con fines políticos mientras yo me encargo del liderazgo real. El consejo lo sabe, Dario lo sabe, y ahora tú lo sabes. El silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de respiraciones rápidas. La reunión del sábado se llevará a cabo según lo planeado, continuó José, su voz con absoluta autoridad. En ese momento, explicaré la situación completa a toda la manada. Presentaré pruebas de tu colaboración con Sierra Medialuna, tu golpe planeado, tu abuso de los recursos de la manada y de tu compañera. Y la manada decidirá, no tú, no yo, no Carlos, qué liderazgo quiere de ahora en adelante. No puedes, comenzó Tomás. Puedo, lo he hecho, y si me desafías aquí mismo, ahora mismo, sin testigos y sin un proceso formal, perderás más que tu posición. Perderás cualquier credibilidad que pudieras haber tenido. José soltó el brazo de Tomás, pero no retrocedió. Vete a casa, Tomás. Piensa muy cuidadosamente en lo que harás a continuación, porque el juego que has estado jugando se acabó. Por un momento pensé que Tomás realmente lo desafiaría de todos modos, que dejaría que la rabia superara la razón. Pero entonces uno de sus compañeros, un lobo más joven llamado Daniel, habló. Tiene razón, Tomás. Así no es como hacemos esto. Si tienes un desafío legítimo, debe pasar por los canales formales. No, no así. Fue el comienzo de una grieta en el apoyo de Tomás. Pude verlo en la forma en que los otros lobos se movieron, incómodos, inseguros. Se habían apuntado a apoyar lo que creían que era una preocupación legítima sobre la estructura de poder. No se habían apuntado a atacar la casa del Beta en medio de la noche. Tomás pareció darse cuenta también. Su mandíbula trabajaba, la furia y el cálculo luchando en su rostro. Finalmente, escupió al suelo cerca de los pies de José. Un insulto crudo, pero no un desafío formal. El sábado entonces, veremos qué piensa realmente la manada de tus mentiras. Se fue, su grupo siguiéndole, y la noche los tragó. En el momento en que se fueron, la compostura de José se resquebrajó. Se desplomó contra el marco de la puerta y lo sujeté, mis brazos alrededor de su cintura, manteniéndolo de pie. Eso fue increíblemente valiente o increíblemente estúpido, dijo, pero no había calor en ello.
Pudiste haberte lastimado si se hubiera transformado. Si él, pero no lo hizo. Juntos le hicimos un farol. Me aparté lo suficiente para mirarlo. No más esconderse, ¿verdad? Eso dijimos. No más esconderse, asintió. Dios nos ayude a ambos. El sábado llegó con un clima brillante y claro, que se sentía cósmicamente inapropiado para lo que estaba a punto de suceder. El espacio de reunión de la manada estaba lleno cuando llegamos. Cada miembro que podía caminar estaba allí, junto con representantes de 3 manadas vecinas que habían sido invitados como testigos oficiales. Carlos estaba en el centro con una expresión de confusión e irritación a partes iguales. Ana, a su lado, parecía calculadora, como si ya estuviera ejecutando escenarios sobre cómo esto afectaría su posición. Los miembros del consejo estaban sentados en sus lugares tradicionales, sus expresiones cuidadosamente neutrales, y Tomás estaba con sus partidarios, quizás 20 lobos en total, mirándonos a José y a mí con un odio apenas disimulado. Sara se mantuvo cerca de mí, su mano apretando la mía tan fuerte que pensé que se me romperían los huesos. Pero ella estaba allí, de pie, negándose a esconderse. José se adelantó y la multitud enmudeció. Lo que siguió fue la hora más extraordinaria de mi vida. José habló con autoridad tranquila y clara, explicando el acuerdo que Dario había establecido hacía 5 años. Detalló cada decisión importante tomada durante ese tiempo, cada crisis evitada, cada alianza formada. Demostró cómo la manada se había vuelto más fuerte, más segura, más estable bajo la estructura del liderazgo oculta. Luego presentó las pruebas contra Tomás, copias de los registros de reuniones, testimonios de lobos que habían presenciado las negociaciones de Sierra Media Luna, registros financieros que mostraban la malversación de los recursos de la manada. Y finalmente, llamó a Sara para que hablara de su abuso, para poner un rostro humano al costo de la ambición de Tomás. Ella temblaba tan fuerte que pensé que podría desmayarse, pero su voz resonó clara. Me quedé en silencio durante 15 años porque tenía miedo, porque pensé que nadie me creería, nadie me ayudaría. Pero María y José me demostraron que estaba equivocada. Demostraron que el liderazgo no se trata de miedo o control, se trata de protección, de cuidar incluso al más débil entre nosotros. Miró directamente a Tomás. Querías el poder tan desesperadamente que olvidaste para qué servía realmente. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Entonces la anciana Rosa, la miembro más antigua del consejo, se puso de pie. Conozco a José desde que era un niño. Vi a su padre servir a esta manada con honor, y vi a José crecer hasta convertirse en un hombre que encarna ese mismo honor. Lo que él y Dario crearon no fue un engaño, fue protección, protección del tipo de lobos hambrientos de poder que destrozarían esta manada para su propio beneficio. Se volvió para mirar a la manada reunida. La pregunta que tenemos ante nosotros no es si José se equivocó al mantener este arreglo en secreto. La pregunta es, ¿qué tipo de manada queremos ser? ¿Una donde el liderazgo sirve a la ambición o una donde el liderazgo sirve a la manada? La votación cuando llegó no estuvo ni cerca. 73 lobos apoyaron mantener a José como verdadero alfa. 20 apoyaron el desafío de Tomás por un liderazgo tradicional. El resto se abstuvo. Tomás fue despojado de su puesto de aplicación y desterrado de las tierras de la manada durante 3 años, tiempo suficiente para romper su base de poder y obligarlo a reconstruir en otro lugar si quería regresar. Carlos, sorprendentemente, mantuvo su título de alfa de nombre,
aunque tendría que trabajar estrechamente con José de ahora en adelante en una capacidad más oficial. Ana parecía menos que encantada con eso, pero era lo suficientemente inteligente como para adaptarse. Mientras la reunión se disolvía, los lobos se acercaron a José uno por uno, algunos para prometer su apoyo, algunos para hacer preguntas, algunos simplemente para reconocer lo que siempre había sido cierto, pero nunca dicho. Y a través de todo, José permaneció firme, ya no oculto, ya no fingiendo ser menos de lo que era. Era alfa abierta y completamente, y yo estaba a su lado, su compañera, su socia, la mujer que lo había ayudado a salir a la luz. 3 meses después, me desperté en la cama que ahora compartíamos. No por obligación o acuerdo, sino porque en algún momento los límites cuidadosos que habíamos mantenido se habían disuelto en algo real. José ya estaba despierto, observándome con esa expresión suave que usaba más a menudo ahora, esa que hacía que mi corazón diera un vuelco. «Buenos días», dijo, su voz ronca por el sueño. «Buenos días, Alfa». Me encantaba la forma en que sus ojos se calentaban cuando lo decía. El título ya no era un secreto, sino una simple verdad. «Prefiero que me llames solo José», murmuró, acercándome. «Lo del alfa es para asuntos de la manada. Esto es personal». Personal. Nos habíamos vuelto buenos en lo personal durante estos meses. La combustión lenta finalmente había prendido fuego, y había aprendido que el beta callado e insignificante era en realidad apasionado, intenso y devoto de maneras que hacían que el afecto de Carlos pareciera una pálida sombra de lo que el amor real podía ser. «Reunión del consejo esta tarde», dijo, presionando un beso en mi sien. «Discusión territorial con las manadas del norte. Debería ser tedioso». «¿Quieres que vaya?» Había estado asistiendo a más reuniones últimamente, aprendiendo el alcance completo de la política de la manada, ahora que todo estaba a la luz. Siempre. Su mano encontró la mía bajo las sábanas, los dedos entrelazados. «¿Sabes? Carlos vino a verme ayer. Quería saber cómo funcionaba conmigo. Dijo que Ana está furiosa porque te has vuelto tan respetada en la manada, mientras ella sigue luchando por encontrar su lugar como Luna». Me reí. «¿Qué le dijiste?» «Que algunos de nosotros no necesitamos grandes gestos o linajes perfectos. Solo necesitamos ver a la persona que tenemos delante por lo que realmente es». Se movió para mirarme por completo. Cambió lo mejor que le pudo pasar porque no pudo ver más allá de las apariencias. Esa es su pérdida, no la tuya. ¿Sabes lo más curioso? Tracé patrones en su pecho, sintiendo su latido firme bajo mi palma. Pasé 3 años intentando ser suficiente para Carlos. Y no fue hasta que dejé de intentar ser algo más que yo misma cuando encontré a alguien que pensó que lo era todo. «Eso es porque lo eres todo», dijo José simplemente, como si fuera el hecho más obvio del mundo. «Eres valiente, inteligente y amable. Te interpusiste entre el peligro y yo sin dudarlo. Descubriste el plan de Tomás cuando yo estaba demasiado cerca para verlo. Le diste a Sara el valor para hablar. Me diste el valor para dejar de esconderme». Su pulgar rozó mis nudillos. «Carlos es un idiota. Tu madre está equivocada. Y cualquiera que alguna vez te hizo sentir menos que extraordinaria está ciego». Lo besé entonces, profunda y lentamente, vertiendo todo lo que sentía en ello. Gratitud, amor, la certeza más profunda de que estaba exactamente donde debía estar. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, José sonrió contra mis labios. «Te amo», dijo, por si no era completamente obvio. «Yo también te amo, respondí.
mi alfa secreto, mi inesperado todo. Afuera, el sol de la mañana bañaba la cabaña con una cálida luz dorada. En algún lugar de las tierras de la manada, la vida continuaba. Los lobos hacían sus negocios, los niños jugaban, la delicada danza de la jerarquía y las relaciones de la manada se desarrollaban como siempre. Pero aquí, en esta pequeña cabaña que se había convertido en hogar, todo había cambiado. Había sido descartada por un hombre que no pudo ver mi valor, entregada a un hombre que pensé que no era nadie especial. En cambio, había encontrado a alguien que lo era todo, que había estado liderando desde las sombras y ahora lideraba la luz, conmigo a su lado, no como un detalle o una necesidad política o alguien a quien manejar, sino como su igual, su socia, su compañera elegida. La chica que había estado junto a esa hoguera, sintiéndose invisible e indeseada, se había ido. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que a veces ser intercambiada no era un rechazo, era una redirección hacia todo lo que siempre estuvo destinada a ser. Y mientras José me abrazaba de nuevo, sus brazos firmes y cálidos a mi alrededor, lo supe con absoluta certeza. Este era mi felices para siempre. No el que había imaginado, no el que creí querer, sino el que merecía. Y hoy, ¿qué os diría? Sinceramente, aún no tengo todas las respuestas. A veces miro a José, mi alfa, mi compañero, mi todo inesperado, y no puedo creer la suerte que tuve. Otras veces, cuando un nuevo desafío surge para la manada, o cuando recuerdo la cara de mi madre con su mezcla de lástima y desaprobación, me pregunto si todo esto fue la elección correcta, si fue justo para él, si fue justo para mí, si fue el camino menos doloroso. Pero luego me veo a mí misma, María, ya no aquella sombra que se escondía de sí misma, y sé que, más allá de las dudas y las complicaciones que la vida siempre nos trae, soy exactamente quien tengo que ser. Nada es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero esta vida que he construido, es mía. Y de verdad, ¿qué más podría pedirle a la existencia?